La principal habilidad del ser humano, y podemos decir la principal habilidad de poder, es la habilidad de pensar. ¿Por qué la habilidad de pensar? Porque la habilidad de pensar nos va a permitir generar ideas. ¿Ideas para qué? Ideas para montar un negocio, ideas para solucionar un problema, ideas para resolver o determinar alguna política pública, ideas para hacer un video como hoy, ideas para todo. Si la capacidad de pensar y la capacidad de generar ideas es tan importante, ¿cómo podemos estimularla? ¿Cómo podemos generar más y más ideas? Hace un par de meses me invitaron a dar una charla a un grupo de empresarios sobre habilidades de poder. ¿Cuál es el papel de las habilidades de poder? Que bueno, en realidad habilidades de poder pues son habilidades de gerencia, habilidades de management, pero que parten desde nosotros mismos y que luego las proyectamos hacia los miembros de nuestro equipo o hacia personas con quienes estemos haciendo algún otro tipo de negocio. En definitiva, son habilidades interpersonales. Bueno, en esta charla se me ocurrió enfocarla un poco a lo que mencionaba en la introducción, al tema de dónde vienen las ideas, ¿no? Si las ideas son fundamentales, la habilidad de generar ideas y de hacer esas ideas realidad, pues es clave. Entonces, ¿de dónde vienen las ideas, no? Era un poco lo que me preguntaba. Resulta que, por supuesto, no he sido el primero que se ha hecho esta pregunta. Ya hace 400 años antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo, Platón se hacía la misma pregunta. Y decía Platón, hombre, es que vivimos en dos mundos. Vivimos en un mundo visible, que es en el que estamos ahora, pero es que también hay un mundo invisible. Y a ese mundo invisible Platón lo llamó el mundo de las ideas, muy apropiadamente. Y decía Platón, es que todo lo que existe ya es, todo lo que ha existido antes, todo lo que existe ahora y todo lo que existirá está ahí, en el mundo de las ideas. Y lo que hacemos es que nuestra alma a veces es capaz de acceder a ese mundo de las ideas, de sacar la cabecita por ahí y de recordar alguna de esas ideas que ya están ahí, está ahí y bajarla aquí, a este plano material. Y decía Platón, bueno, y para poder acceder a ese mundo de las ideas, lo que tenemos que hacer es pensar eh, y estimular la introspección, ¿no? Reflexionar, pensar sobre nosotros, desarrollar esa habilidad de pensamiento y de introspección. Lo cual me pareció una idea muy interesante, me pareció un concepto, obviamente es Platón, todo lo que él decía era interesante, pero me llamó mucho la atención esto de que está todo ahí y que lo que hacemos es de alguna forma acceder a otro plano que viene hacia nosotros y que esas son las ideas. Seguí investigando al respecto y me di cuenta que Platón no era el único que tenía pensamientos de esta forma, ¿no? De este tipo de pensamientos. De hecho, di con la Kabbalah judía, lo cual me pareció muy interesante también porque según la Kabbalah judía dicen que las ideas están ahí, están flotando en el aire en todo momento y que de repente las ideas identifican a alguien que puede hacerlas realidad. Y es ahí cuando esa persona de repente está haciendo algo, o está en la ducha, o está en la bañera, como Arquímedes, y dicen, ¡Eureka! Se me ha ocurrido una idea. Y resulta entonces que va a ser que las ideas no es algo que se nos ocurra a nosotros, es decir, no somos nosotros quienes tienen ideas. Va a ser que son las ideas las que nos escogen a nosotros, las que nos tienen a nosotros. ¿Y nos escogen a nosotros para qué? Para que las hagamos realidad. Porque ocurre que si bien esas ideas nos escogen a nosotros y decimos, he tenido una idea, si no actuamos sobre esa idea, la responsabilidad que tenemos, y esto también cuando estaba investigando lo dice la Kabbalah, es que cuando tienes una idea, la responsabilidad que tienes es actuar sobre esa idea. Tienes la responsabilidad de hacerla realidad. Porque si no, ¿qué pasa? Si no actúas sobre esa idea, la idea se va. Y se va donde otra persona que sí va a poder actuar sobre esa idea y materializarla. Y eso me pareció interesante porque cuántas veces no se nos ha ocurrido algo y de repente lo dejamos pasar o no lo apuntamos o no actuamos sobre eso y se nos, al cabo de 2, 3 días, una semana, se nos olvida. Y luego 6 meses, un año o un par de años más tarde, vemos que alguien de repente ha hecho eso que se nos había ocurrido a nosotros y decimos, pero si esa idea la tuve yo, si eso se me ocurrió a mí. Sí, pero no actuamos sobre esa idea. Y esa idea se fue y escogió a alguien más. Ideas caprichosas, pero
así parece ser que funciona esto. Así que si las ideas son tan importantes y si actuar sobre las ideas es tan importante, la siguiente pregunta que me hice es, bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para que una vez que hemos tenido una idea o una vez que una idea nos ha tenido a nosotros o nos ha escogido a nosotros para hacer la realidad, cómo podemos efectivamente hacer esas ideas realidad? Recordé entonces una conversación que había tenido hace unas semanas con una persona que me mencionó un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y habla Miguel Ruiz, en la introducción de Los Cuatro Acuerdos, hace referencia a la mitología y a la cosmovisión tolteca. Los toltecas, pues bueno, eran, incluso antes de los aztecas estaban los toltecas, el pueblo tolteco, y el pueblo tolteca tenía una cosmovisión muy interesante, donde básicamente decían, hombre, nosotros, el ser humano es hijo de las estrellas, somos hijos del universo, somos hijos de la divinidad. Y como hijos de las estrellas que somos, tenemos superpoderes. Y el principal superpoder que tenemos es el poder de la palabra. Y como tenemos el superpoder de la palabra, y como también nos recordaba Spider-Man, más conocido como el Hombre Araña en América Latina, todo gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos con el poder de la palabra es la responsabilidad de ser impecables con el uso de la palabra. Debemos ser impecables con la palabra. Y esto pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque, y decía Miguel Ruiz en el libro, si nos ponemos a pensar, las palabras son como hechizos mágicos, son palabras mágicas, las palabras crean realidades, las palabras crean imaginarios, las palabras crean organizaciones, ¿no? ¿Qué es una organización sino el intercambio de conversaciones entre sus miembros para la obtención de un objetivo, ¿no? Entonces, el poder creador de la palabra es brutal. La palabra crea mundos, la palabra crea universos. Entonces tenemos que ser conscientes de cómo utilizamos la palabra y qué es lo que estamos creando. Porque así como la palabra se puede utilizar como un hechizo creador, una palabra mágica, también puede ser un hechizo destructor. Una palabra que, una herramienta que destruya en vez de construir, ¿no? Y ponía Miguel Ruiz un ejemplo, decía, no, imagínate una madre que llega cansadísima después de un largo día de trabajo a su casa y está esperándola a su hija de 6, 7 años y la hija muy contenta de que tenga a su madre de vuelta a casa, pues empieza a saltar en la cama y a gritar y de repente entonces empieza a cantar y está cantando y la madre ya cansada, desesperada, le dice, por favor, cállate que tienes una voz horrible, déjame en paz, tienes una voz muy desagradable, por favor no vuelvas a cantar. Y la hija va y se lo cree. Entonces esa madre, de manera totalmente inconsciente, ha contribuido a crear una realidad, pero que quizás no es la realidad que quería crear ella, ¿no? Ha contribuido a quizás a destruir una realidad potencial de su hija, ¿no? Que se ha creído eso que le ha dicho su madre en un momento de desesperación y ha desarrollado una creencia que la va a limitar. ¿Cómo se desarrolló eso? Pues por no haber utilizado la palabra de forma impecable. Y utilizar la palabra de forma impecable quiere decir usarla conscientemente para el bien. Y usarla conscientemente para el bien quiere decir evitar la crítica destructiva, evitar los chismes, no maldecirnos a nosotros mismos, no utilizar la palabra en contra de nosotros mismos. La misma palabra lo dice maldecir, no maldecirnos a nosotros mismos, es decir, controlar esas conversaciones que estamos teniendo con nosotros mismos, lo que nos estamos diciendo y darnos cuenta de si estamos siendo impecables con el uso de la palabra también con nosotros y hablar con integridad, ¿no? Procurar hablar con integridad, ¿no? Sin manipular, sin mentir, sin exagerar, ser impecables en el uso de la palabra. Y esto es difícil, ¿eh? O sea, es fácil entenderlo como concepto, pero es difícil hacerlo en el día a día de manera constante y sostenida. Pero, decía Miguel Ruiz, esa es una habilidad que tenemos que desarrollar. La habilidad de la palabra como elemento creador, no como elemento destructor. ¿Cómo podemos potenciar ese elemento de creación de la palabra? Y como esta charla en la que yo estaba hablando con un grupo
grupo de empresarios, pues se basaba justamente en el tema de las habilidades de poder y de cómo incorporar esas habilidades de poder y cómo desarrollarlas. Precisamente quise entonces ligarla a cómo podemos utilizar la palabra para desarrollar esas habilidades de poder, o cómo las palabras definen esas habilidades de poder que necesitamos para hacer una idea realidad, para hacer un proyecto realidad, para conseguir que un equipo avance y construya esa meta, esa visión que nos hemos propuesto. De manera que me puse a pensar sobre eso. Entonces, bueno, si la palabra es tan importante, ¿cuáles son esas palabras de poder desde la perspectiva de un gerente, de un director, desde la perspectiva del management, si se quiere? ¿Qué palabras de poder tenemos que hacer y qué habilidades nos permiten desarrollar esas palabras de poder? Y me fui a lo más básico, palabras básicas de poder. Y pensé, bueno, palabras básicas de poder, la palabra sí y la palabra no. Ambas súper poderosas. ¿Por qué? Porque esas dos palabras, sí y no, determinan lo que dejamos, a lo que decimos que sí, lo que dejamos que entre dentro de nuestro campo de atención y lo que vamos a mantener fuera de nuestro campo de atención. En otras palabras, la palabra sí determina en lo que nos enfocamos. Y la palabra no también determina lo que nos enfocamos, porque al decir no a otras cosas que nos pueden distraer de nuestro objetivo, de lo que queremos, de nuestras prioridades, estamos diciendo sí a lo que es verdaderamente importante para la construcción de ese proyecto, de esa visión que tenemos. Entonces, una habilidad de poder es quizás esa habilidad de aprender a decir con más frecuencia no, porque cada no, cada vez que decimos no, es decirle sí a otra cosa, es decir, sí a nuestras prioridades. Entonces, la palabra sí y la palabra no nos van a ayudar a establecer prioridades, nos van a ayudar a gestionar nuestro tiempo, nos van a ayudar a delegar, porque el decir no no quiere decir que no se haga o que no se tenga que hacerse, quiere decir que no lo tengo que hacer yo. Todos tenemos las mismas 24 horas y lo que tenemos que hacer es pensar en dónde vamos a poner el foco durante ese tiempo. Pero como una idea de esas que nos ha escogido, según Platón, no se construye o no la puede construir una persona solamente, sino que necesitamos por lo general de un equipo que nos ayude a construir esa idea, lo que tenemos que ver es qué es lo que yo voy a hacer como parte, como constructor, como gran arquitecto de esa idea, como el que está diseñando esa idea, y qué es lo que pueden hacer otros. Y en ese sentido, la palabra sí y la palabra no es muy poderosa y determina esas habilidades de poder, de gestión del tiempo, de establecer prioridades. Otras palabras de poder interesantes, y ahora que estamos mencionando eso de, bueno, habilidades de poder y de cómo gestionar un equipo, es la habilidad de empoderar. Empoderar, es decir, es dar poder a alguien. Un sinónimo puede ser delegar, ¿no? Yo le doy poder a alguien para que desarrolle una actividad, para que enfoque sus energías, para que haga algo en pro de esa visión que tenemos, que yo no puedo hacer, ¿no? Entonces, palabras sí, palabras no, y la palabra poder, dar poder, delegar, empoderar, ¿no? Es algo que nos va a permitir, y es una habilidad, el saber delegar efectivamente es una habilidad de poder que nos va a permitir construir esa visión, esa idea que ha venido a nosotros. Y es muy importante que aprendamos esa habilidad de delegar. Otra palabra interesante que en realidad es la base de todo, ¿no? Porque partimos de la idea. La idea la podemos definir en palabras, ¿no? Porque las palabras son las que empiezan a hacer que esa idea sea tangible. Y son las que nos van a dar claridad. ¿Claridad sobre qué? Sobre la visión. Entonces tenemos una visión, pero es importante que esa visión sea clara. Entonces es importante desarrollar la habilidad de obtener claridad sobre esa visión que tenemos, de tener una visión clara, de desarrollar una visión clara. Esa es una habilidad de poder fundamental, desarrollar esa visión, porque si no tenemos esa visión clara, difícilmente vamos a poder empoderar a otras personas para que trabajen hacia esa visión que ni siquiera nosotros tenemos clara. Entonces, el desarrollar esa visión es fundamental para los resultados de un equipo. Y a partir de esa visión vienen otras habilidades de poder que parten etimológicamente también de esa palabra. Por ejemplo, tenemos la visión
hemos empoderado a un equipo y luego tenemos que hacer ¿qué? La supervisión. Supervisión. Tenemos la visión y tenemos que elevarnos a un plano superior, por así decirlo, ver desde arriba y ver que todo nuestro equipo esté trabajando para hacer realidad esa visión, ¿no? Eso es lo que es supervisar. Mirar desde arriba y ver que efectivamente los miembros de nuestro equipo están trabajando todos armónicamente hacia esa visión que hemos compartido y que hemos determinado y que nos va a llevar a construir esa idea que queremos hacer realidad. Pero también vienen cosas como momentos de revisión, ¿no? De sentarnos uno a uno y de revisar, oye, ¿cómo está yendo esto? ¿Si estamos actuando acorde a la visión que tenemos o necesitamos revisar eso, actuar de otra forma, porque puede ser que hayamos estado muy ocupados y que estemos haciendo muchas actividades, pero que no estén contribuyendo hacia la visión, o puede ser que tengamos que ajustar esa visión, porque las circunstancias han cambiado, entonces tenemos que hacer una revisión, ¿no? Entonces ya vemos cómo otra palabra de poder, o esas palabras de poder aplicadas a la gerencia, a la dirección de equipos, basadas en la idea original, en la visión, en la claridad de visión. Pero es que tenemos que ser capaces también de inspirar como líderes, como personas que vamos a hacer una visión realidad. Tenemos que tener esa capacidad de inspirar, de influir, de persuadir, de dar motivación a nuestro equipo. ¿Y qué es dar motivación? Pues la misma palabra lo dice. Dar motivos para la acción. Tenemos que dar motivos para la acción de nuestro equipo. Entonces, no solo tenemos que compartir la visión, empoderarlos, supervisarlos, sino que darle motivos para que ellos mismos actúen de manera autónoma hacia la creación de esa visión que todos tenemos. De manera que muy importante es cómo podemos dar motivación, cómo podemos convertirnos en líderes y dar motivos para la acción a nuestro equipo. Y una última palabra de poder con la que quiero terminar hoy. Y es la palabra responsabilidad. Y esa es la palabra que va a definir al líder, a las personas que de verdad ejercen un liderazgo. Porque si nos ponemos a pensar, responsabilidad es la habilidad de responder, ¿no? Entonces, decir, oye, yo respondo por los resultados de este equipo. Yo respondo por mi trabajo. No es echarle la culpa a otros, no es decir, buscar excusas. El líder no busca excusas. El líder se responsabiliza, ¿vale? Y no busca otras personas a quienes achacarles la falta de resultados. Entonces la habilidad de responder es, como decía, es fundamental y es la habilidad que distingue a los líderes de quienes no lo son, ¿no? Y la habilidad de responder es, por una parte, trabajar en nuestra habilidad de responder y en decir, oye, el responsable soy yo, pero por otra parte es desarrollar esa habilidad de responder entre los líderes de nuestro equipo. Es decir, crear líderes que también puedan y estén en capacidad de responder y de tomar acción y de ser responsables de esa área que se les ha asignado para el desarrollo de un proyecto. Entonces, yo soy responsable y a su vez yo creo otros responsables y los empodero y les doy esa habilidad de responder para trabajar juntos hacia esa visión colectiva. Decía el poeta francés Victor Hugo que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Así que déjame hacerte una pregunta. Cuando llegue esa idea que va a cambiar tu vida, que puede cambiar a tu familia, esa idea que puede tener un impacto en tu comunidad, en tu país, en tu ciudad o en tu empresa, cuando llegue esa idea transformadora, ¿vas a estar preparado? ¿Vas a estar preparado para hacer un uso impecable de la palabra, para utilizar la palabra para crear, no para destruir? ¿Vas a ser consciente de cómo estás utilizando esa herramienta, ese superpoder que tenemos? ¿Vas a estar preparado para inspirar? ¿Vas a estar preparado para comunicar, para transmitir esa visión a tu equipo? ¿Vas a estar preparado para darles motivos para la acción? ¿Vas a estar preparado para supervisar, para delegar, para revisar si es necesario? ¿Vas a estar preparado para hacerte responsable y crear nuevos responsables? Eso es lo que tenemos que hacer. Para que cuando venga esa idea, nosotros hayamos y
constantemente estemos en ese proceso de desarrollar esas capacidades, esas habilidades que son imprescindibles para que cuando esa idea transformadora venga y nos identifique a nosotros para hacerla realidad, podamos decir, sí, estoy preparado porque tengo todas estas herramientas para ser yo quien haga realidad esta idea, para que pueda yo bajar esta idea de allí, del cielo, del mundo de las ideas que diría Platón, aquí, a la tierra y construirla.